Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentarán el martes en su primer debate en Estados Unidos. ¿Cómo será? ¿Resultará decisivo? Emmanuel Macron nombró ayer como primer ministro al experimentado conservador Michel Barnier. Su nombre suscita polémica. ¿Por qué razón? Los cinéfilos que siguen el Festival de Venecia que termina mañana se preguntan por las mejores películas de este año. Llamamos a una experta. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 6 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Faltan solo 59 días para las elecciones en Estados Unidos y solo 4 para el primer debate entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump. Ella, demócrata de 59 años, él, republicano de 78. Harris es la vicepresidenta de Joe Biden. Trump, el antecesor del actual presidente. Las encuestas dan prácticamente un empate técnico. La expectativa crece. Del ganador dependerá en cierta forma lo que pase en el mundo. ¿Cómo será el debate del martes? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este primer debate entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris será muy parecido en cuanto a formato y reglas al que vimos entre Joe Biden y Trump en junio en CNN, porque estos debates se negociaron ya entonces entre ambas campañas. La diferencia es que este se organiza por la cadena ABC News y será moderado por los periodistas David Muir y Lindsay Davis, pero también tendrá 90 minutos de duración y se celebrará sin público. El punto más polémico esta vez ha sido el de los micrófonos, que solo estarán abiertos para el candidato que tome la palabra y se silenciará el del contrario. La campaña de Harris peleó esto hasta el final, querían los micrófonos abiertos en todo momento para ambos candidatos, porque según los expertos, silenciarlos beneficia a Trump, ya que evita interrupciones y enfrentamientos, como por ejemplo ocurrió en los debates de 2016 frente a Hillary Clinton. Pero finalmente hubo acuerdo y la campaña de Harris dijo que aceptaba esas normas para que el debate siguiera adelante, porque Trump había estado dando algunos pasos atrás en las últimas semanas sobre este cara a cara, que depende de cómo vaya esta vez, podría ser el único. Una cosa más, el debate se celebrará en el National Constitution Center de Filadelfia. Esto es importante porque es una ubicación histórica. Este museo, que se dedica al estudio de la Constitución, está en el Independence Mall, el Parque Nacional de la Independencia, donde se respira historia en cada esquina. Ahí está, por ejemplo, el Independence Hall, que es el histórico edificio donde se debatió y adoptó la Declaración de la Independencia de 1776 y después la Constitución de Estados Unidos, redactada en 1787. Y además es importante porque Filadelfia está en el estado de Pensilvania, del que venimos hablando mucho aquí en este podcast, porque va a ser clave en las elecciones de noviembre. También le preguntamos a Dori Toribio si este debate entre Kamala Harris y Donald Trump podría inclinar definitivamente la balanza de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Pues en este debate hay mucho en juego para ambos, por varias razones. Primero, esta es la primera vez que Kamala Harris y Donald Trump estarán cara a cara. No se conocen ni han coincidido nunca. Además, Harris no tiene tanta experiencia en debates presidenciales a nivel nacional. Ella sí participó en el debate entre candidatos a la vicepresidencia en 2020 con Mike Pence
y en algunos debates en los meses previos a las primarias demócratas de aquel año. Pero ahora es un escenario muy diferente, mucho más complicado y con unas expectativas inmensas, porque Harris es la nueva. Apenas fue designada como la candidata presidencial a final de julio y no pasó por el proceso de primarias, con lo que ella aún está en la fase de presentarse a los estadounidenses, de definir su mensaje y su perfil electoral y de desmarcarse o no de la presidencia de Biden. Tampoco se ha expuesto a los medios hasta ahora, ni ha enfrentado mucho escrutinio porque solo ha concedido una entrevista y ninguna conferencia de prensa. Pero Trump todo esto ya lo tiene hecho, tras una década en primerísima línea en la arena política. Él tiene otros retos y este cara a cara también es clave para él. Por ejemplo, Trump lleva semanas cayendo en las encuestas frente a Harris. Su campaña busca ahora revertir esa tendencia, pero habrá que ver cómo lo hace. En los últimos días ha estado cargando duramente contra Harris con ataques que muchos han considerado sexistas y racistas, mientras los pesos pesados republicanos le piden que se centre en la economía y la inmigración. Lo que está claro es que es un debate esencial en unas elecciones que se plantean tan reñidas como estas, según las encuestas, y especialmente después de lo que ocurrió en el último debate, que abrió la puerta a la retirada de Joe Biden y cambió para siempre la historia política de este país. Hasta ayer, Francia no había estado tanto tiempo sin primer ministro desde 1958, cuando empezó la Quinta República con la aprobación popular de la Constitución de Charles de Gaulle. Todo acabó en la mañana, cuando el presidente Emmanuel Macron anunció el nombramiento de Michel Barnier. El vacío tenía una explicación. Tras la alta votación de la ultraderecha en las elecciones al Parlamento Europeo en junio, Macron disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas anticipadas. La izquierda ganó el 7 de julio, pero no consiguió las mayorías. Macron, centrista, se decantó por Michel Barnier, un conservador de 73 años que al posesionarse dijo que en la calle hay cólera y sensación de abandono, y que él piensa en el acceso a los servicios públicos y a las escuelas, en la seguridad ciudadana y en controlar la inmigración. Je pense, mesdames et messieurs, à l'accès aux services publics, et l'école restera bien la priorité du gouvernement. L'école de la République. Je pense à la sécurité au quotidien. Je pense aussi à la maîtrise de l'immigration. Barnier es el quinto primer ministro de Macron y el más viejo en la historia reciente del país. Algunos lo llaman el Joe Biden francés. En 1992 organizó los Olímpicos de Invierno. En 2004 fue ministro de Exteriores. Después negoció con el Reino Unido desde la Unión Europea el Brexit. Barnier milita en los Republicanos, el cuarto partido en la Asamblea. El primero es el izquierdista Nuevo Frente Popular, el segundo, el ultraderechista Reagrupamiento Nacional, y el tercero, la coalición de centro encabezada por el partido macronista La República en Marcha. El nombramiento de Michel Barnier no ha estado exento de polémica. ¿Por qué razón? Llamamos anoche a Amanda Sánchez, corresponsal en París y en Barcelona. Juan, lo primero es decir que recordemos que este nombramiento fue muy dilatado. Los franceses lo esperaban desde hace 50 días, con lo cual la expectativa y la atención al respecto era ya muy alta. Ahora, tratándose de un escenario de tanta presión política por la fragmentación que existe en la Asamblea tras las elecciones legislativas anticipadas de julio, la mirada está puesta ahora en si esta pieza servirá para garantizar la gobernabilidad o si por el contrario será la última gota que derrame el vaso de todas las posturas. Al tratarse de un conservador, algunos lo ven como un guiño a la derecha en el país. Marine Le Pen, la líder de la ultraderecha francesa, dijo que a su juicio se ha cumplido al menos con lo que habían solicitado. Pero del otro lado, a la izquierda, ya el líder Jean-Luc Mélenchon calificó esta decisión como un robo. Algunos saldrán incluso a protestar este mismo fin de semana. Barnier promete ser franco. Él insistió en su discurso en que hay que decir la verdad sobre la situación del país y que él lo hará. En este sentido, no dejó
dejó ningún tema por fuera. Dijo que tiene que ver con la ecología y con el déficit. Hay que decir la verdad sobre la influencia de Francia en Europa, señaló. También habló sobre la inmigración y sobre el rol vital de su país en los actores del mundo económico. El primer reto político que tiene es, más allá del pragmatismo y de la mirada económica y de estadista, que son muy necesarias en este momento, evitar una moción de censura de parte de la izquierda. Allí tendrá que poner a prueba sus habilidades como negociador. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Estos son días de cine. Mañana termina el Festival de Venecia. Por allí han pasado Cate Blanchett y Nicole Kidman, Julianne Moore y Mónica Bellucci, Antonio Banderas y Adrien Brody, George Clooney y Daniel Craig, Maura del Pero, Alfonso Cuarón y Pedro Almodóvar. Quizá por eso algunos oyentes nos siguen preguntando por las mejores películas en lo que llevamos de este año 2024. Ayer decidimos llamar a una crítica de cine muy reconocida, Elsa Fernández Santos, del diario El País de Madrid. En lo que va de curso, yo te voy a destacar algunas películas que se han estrenado aquí en España, aunque bueno, el ritmo de estrenos no es el mismo que en otros países, y luego de lo que vi en el Festival de Cannes. El Festival de Cannes, en un principio parecía que la sección a concurso no estaba muy bien, era un poco mediocre, pero poco a poco fue tomando cuerpo y finalmente hubo un ramillete de grandes películas que además se reflejaron en su mayoría en el palmarés, con lo cual creo que la sensación general que dejó el festival fue bastante buena. La película que ganó la Palma de Oro, Anora, del estadounidense Sean Baker, es una película para mí directamente inolvidable. Es una verdadera joya, una película muy bonita, muy divertida, con un amor brutal por lo que cuenta, por los personajes. Es la historia de una trabajadora sexual de Nueva York, que vive en Nueva York, y del lío en el que se mete cuando se lía con un niñato, con el hijo de un oligarca ruso, y es increíble, o sea, es una película realmente que la vives según la estás viendo, y yo la disfruté muchísimo y me parece una película hecha con una sensibilidad y una inteligencia realmente magníficas. También en Cannes se pudo ver Grand Tour del portugués Miguel Gómez, una película de una belleza brutal que desde luego no hay que dejar pasar, porque es una película maravillosa por muchos motivos. Hay que verla. Esta sí que es una película que yo no sabría, es una virguería, vamos, preciosa. Y luego creo que hubo otros nombres, como el de la India Payal Kapadia, la joven India Payal Kapadia, que su primera película era una delicia y que ahora con su segunda película claramente ganó el gran premio del jurado, y yo creo que esto ya es la confirmación de su talento. Y la del Cino, ya el más veterano cineasta chino Yazan Ke, que también presentó una película bastante inolvidable. Yo, de los estrenos que ha habido en España, me gustaría, por ejemplo, destacarte Segundo Premio, que es una película de Isaki Lacuesta, un musical sobre un grupo muy conocido en España que se llaman Los Planetas, y que fueron importantísimos para mi generación. Es una película difícil de hacer precisamente por toda la leyenda que hay en torno a los planetas, y yo creo que lo que ha hecho Lacuesta es de una cosa realmente que supera cualquier expectativa. Es de una belleza, de una poesía y de una capacidad para interpretar y comprender las canciones de los planetas, unas canciones aparentemente muy oscuras pero profundamente luminosas, y eso lo capta perfectamente la película, interpretada por actores desconocidos, uno de ellos músicos, que lo hacen increíble y que le dan una verdad total a la película. Una película, vamos, que
que ojalá viaje fuera de España. También me ha gustado mucho la ópera prima de la actriz argentina Dolores Fonsi, Blondie. Me parece una película con un encanto bestial, con una ternura, una frescura, una delicia de películas. La historia de una madre joven y lo que ocurre cuando su hijo, que ya empieza a ser dejar la adolescencia y ser ya un chico joven, cuando ya amenaza con dejar el nido, ¿no? Lo que ocurre en ese momento, que su hijo, que es su mejor amigo, se va, ¿no? Y es muy triste, muy melancólica y muy bonita, la verdad. Y luego, dentro de los blockbusters, yo debo decir que la precuela de Furiosa, dentro de la saga de Mad Max, pues me ha parecido que estaba muy bien, la verdad. Me ha parecido que cumple perfectamente ese papel de contarnos quién es Furiosa, de dónde viene Furiosa, y bueno, me parece que no estaba nada mal. Estaba bien dentro del género que es, y es casi un género en sí mismo, Mad Max, ¿no? Pero bueno, es una película muy entretenida, desde luego. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo ayer en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros que cree que Estados Unidos y otros países deben hacer mucho más para ayudar a resolver la crisis tras las elecciones del 28 de julio y que así lo ha dejado claro. I really think the United States should do much more, and I've been very clear to them and to other countries. Por su parte, Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que según las actas publicadas le ganó los comicios presidenciales a Nicolás Maduro, dijo a través de su abogado que permanecerá en un lugar secreto dentro del país. En su contra, la Fiscalía expidió una orden de detención. Giselle Pelicot, la mujer de 71 años que durante una década fue drogada por su esposo, que luego invitaba a decenas de hombres para violarla mientras ella estaba inconsciente, dio un testimonio escalofriante ayer en el juicio en Avignon, en Francia. Por 90 minutos, ante 51 acusados y tras haber visto las fotos que le tomó su exmarido, también procesado, dijo que fue tratada como una muñeca de trapo. Les hablo a las mujeres que son drogadas y lo ignoran. Eso no fue violación, fue la barbarie. Por dentro soy un campo de ruinas. Donald Trump dijo ayer que, si gana las elecciones de noviembre, nombrará a Elon Musk presidente de una comisión de eficiencia para remodelar el gobierno, y que Musk, que no está muy ocupado, agregó con ironía el expresidente, aceptó si tiene tiempo. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Be interesting if he has the time. Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX y de la red social X, antes Twitter, es el hombre más rico del mundo. Tiene $252.700 millones, según el dato de ayer publicado por la revista Forbes. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos a nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.